que sí, ya estamos todos. Entonces ya podemos empezar. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de las inmunizaciones. Mi equipo está conformado por Alejandra, Ale y yo, Giovanna. La siguiente, por favor. Bueno, pues primero que nada vamos a ver lo que es el esquema de vacunación. Este es el que se encuentra en la cartilla de los niños que son de 0 a 9 años. Y pues vienen las vacunas, la enfermedad que previenen, la dosis y la frecuencia, ¿no? Vamos a estar hablando a lo largo de la exposición sobre cada una de ellas, pero pues así como generalidades, tenemos primero la BCG, que se aplica en dosis única y es al nacer. Luego la hepatitis, que pues igual es al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Y la pentavalente celular, que es a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y bueno, cada una de estas va a tener como su frecuencia y ciertas enfermedades que va a estar previniendo. La que sigue, por favor. Aquí está otro esquema, pero este viene conforme a los meses que tiene el bebé para ver qué vacunas le tocan. Entonces, pues al nacimiento se va a estar aplicando BCG y hepatitis. A los 2 meses se aplica penta, valentia celular, hepatitis B, rotavirus e neumococo. Y bueno, este esquema nos sirve más que nada a nosotros para saber cómo qué vacunas le tocan al bebé conforme a la edad que él tenga, bueno, meses que tenga. La que sigue, por favor. Primeramente vamos a hablar de la BCG, que esta es una vacuna que va a estar conformada por los bacilos de Calmette-Guerin, que es una bacteria atenuada que proviene de Mycobacterium bovis. Este se aplica, como ya mencioné, al nacimiento y también se puede aplicar en los niños que son menores a 14 años. En las personas que sean mayores de 14 años, solamente se va a aplicar cuando sea necesario. Y bueno, las indicaciones, estas son para tuberculosis, pero nos protege únicamente contra las formas de tuberculosis gravis, que son miliar y meningia. Se aplica en unidosis, que es de 0.1 mililitros. Se aplica de manera intradérmica en la región deltoidea del brazo derecho. Y en caso de revacunación, se va a aplicar en el mismo brazo, o sea, el brazo derecho, pero pues a un lado de la cicatriz anterior. Las contraindicaciones para esta vacuna van a ser en niños que pesen menor a 2 kilos, que estén inmunodeprimidos, a excepción de que tengan VIH y que sea sintomático, que tengan cuadros febriles que sean mayor a 38.5 y obviamente pues que haya lesiones, ¿no? Cutáneas en el sitio de aplicación. Si hay lesiones, entonces no se aplica. Otra contraindicación como aparente es las transfusiones o la aplicación de inmunoglobulina. En personas que tengan transfusiones o aplicación de inmunoglobulina se debe esperar al menos 3 meses pues para su aplicación. Algunas de las molestias que pueden presentar los pacientes con la aplicación de la vacuna es obviamente dolor y puede aparecer un nódulo de 2 a 4 semanas. Este pues se va a formar como una úlcera que no requiere tratamiento y solamente se debe mantener limpia. Y posteriormente va a aparecer una costra que se observa como de la sexta a la 12ª semana después de la vacunación y esta pues al final es la que deja la cicatriz, ¿no? La cicatriz que todos tenemos. Y también se pueden inflamar algunos ganglios en la región axilar del mismo lado que se aplicó, o sea, el brazo derecho. Y bueno, la recuperación de estos ganglios es espontánea y no requiere cirugía ni nada. Solamente es conforme vaya pasando el tiempo. La que sigue, por favor. Otra que la que tenemos es la vacuna tipo Sabin o Sabin, que se conoce también como POP. Y esta se aplica en los niños menores de 5 años. La administración es oral, es de 0.1 mililitros, que bueno, se aplican con goteros. Entonces son 2 gotitas con un vial de plástico que es depresible. Esta, pues como mencioné, nos protege contra la poliomielitis y de acuerdo a la norma oficial mexicana del cuidado del niño, se recomiendan 3 dosis, que es a los 2, 4 y 6 meses. Sin embargo, en otra bibliografía encontré que se aplican entre los 6 y 5 años. Se aplica durante las semanas de vacunación y pues igual los síntomas que puede presentar el bebé después a la aplicación bueno, a la administración oral es que pues tenga dolor de cabeza, vómito, diarrea. En caso de que el paciente haya tenido vómito y diarrea, que son de importancia durante la administración de Sabin, se tiene que considerar una segunda dosis porque pues no se considera viable. Y bueno, también encontré que en algunos casos se puede asociar a parálisis, pero solamente en pacientes que sean mayores a 18 años y que hayan tenido una primera dosis. Es como que aumenta un poquito el riesgo, pero es casi nada. La que sigue, por favor.
También tenemos a la triple viral, que se conoce como SRP, y esta pues nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis y se aplica en los niños que tengan de 1 a 6 años. Son 2 dosis. Esta se aplica la primera dosis, de ser posible, al primer año, o sea, a los 12 meses, y cuando no sea posible, se aplica a los 4 años. La segunda dosis debe ser a los 6 años o cuando los niños ingresan a la primaria, y esta se aplican 0.1 mililitros de una vacuna que es pues de virus atenuados, que dependiendo del virus va a ser como, por ejemplo, de los sarampión, se utilizan las cepas de Edmonds-Sagret, que son de células humanas que se van a estar utilizando también en cultivos de pollo y así, ¿no? Entonces tenemos como virus atenuados, que esta vacuna va a estar conformada por virus vivos atenuados. Y la administración va a ser subcutánea en la región deltoide del brazo izquierdo. La que sigue, por favor. Las contraindicaciones para la vacuna es pues casi las mismas que hemos estado hablando, que son que tengan inmunodeficiencias, a excepción de que tengan VIH, que estén en tratamiento con corticosteroides, que tengan tratamiento igual con quimioterapia, radioterapia o medicamentos que son citotóxicos y algunas enfermedades hemato-oncológicas. Igual los cuadros febriles que tengan mayor a 38.5 grados centígrados, no se debe aplicar la vacuna. Y en enfermedades neurológicas que tengan tumores, como puede ser tumores dentro del sistema nervioso central, hidrocefalia o crisis convulsivas. Y también la presencia de leucemia, a menos que la leucemia esté como en remisión, en proceso de remisión, o que no haya recibido tratamiento con quimioterapia durante los últimos 3 meses. Y pues en aquellas personas que hayan recibido transfusiones o inmunoglobulina, se debe de esperar, como mencioné, 3 meses para la aplicación de estas vacunas. En la pentavalente celular, esta pues nos protege contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y contra la influencia tipo B. Esta es, pues igual está conformada por el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, células muertas de la Bordetella pertussis y un polisacárido capsular de pues influenza. Se aplican 0.5 mililitros por vía intramuscular y dependiendo de la edad que tenga el bebé, va a ser en donde la vamos a estar aplicando. Si tiene menos de 1 año, se aplica en la cara anterolateral del muslo. Y si tiene más de 1 año, se aplica en la región deltoidea o puede ser en el cuadrante superior del glúteo. Son 3 dosis, que es de 2, 4 y 6 meses, y un refuerzo que es a los 18 meses. La otra, por fin. Y también tenemos a la DPT, que pues esta nos protege contra la difteria, tosferina y tétanos, y pues se administra por vía intramuscular profunda en la región deltoidea o en el cuadrante superior externo del glúteo. También esta se va a aplicar entre los niños que tengan de 2 a 4 o 6 años y son 2 refuerzos, una que pues se aplica a los 2 años y la otra que se aplica a los 4 años. La que sigue, por favor. Y tenemos a la DT, que esta nos protege contra la difteria y tétanos, y pues a diferencia de la otra no va a proteger contra la pertusis, porque una de las indicaciones es que se va a aplicar en niños que sean alérgicos a algún componente de la vacuna pentavalente o de la vacuna DPT. Entonces, en aquellos niños que estén alérgicos a la pentavalente o la DPT, se aplica esta vacuna que es DT, y pues generalmente son en menores de 5 años. Se administra por vía intramuscular, son de 0.5 mililitros y pues igual depende de la que tenga el paciente, es donde la vamos a aplicar. Si tiene menos de 1 año, se aplica en la cara anterolateral del muslo y mayor a 1 año se aplica en la región deltoidea o cuadrante superior externo del glúteo. Contraindicaciones, pues igual casi son las mismas, que tenga inmunodeficiencias, excepto VIH o SIDA. Cuadros febriles que sean mayor a 38 grados centígrados y pues que sea alérgico a algún componente de la vacuna. Precauciones, pues en aquellas personas que tengan transfusiones o aplicación de inmunoglobulinas, pues igual esperar 3 meses para ser vacunadas. La que sigue, por favor. Tenemos a la TB, que es la difteria y tétanos. Esta se aplica por vía intramuscular profunda en la cara anterolateral externa del muslo, en la región deltoidea o en el cuadrante superior externo del glúteo. Es
una dosis de 0.5 mililitros y pues igual contraindicaciones que tengan inmunodeficiencias, hipersensibilidad o eventos neurológicos relacionados con alguna dosis previa. La que sigue, por favor. Esta se va a aplicar bueno, para poder vacunarse con DTD es importante que ya tengas la pentavalente o la DPT. Y bueno, en aquellas personas que tengan un esquema incompleto o ninguna vacuna, se recomiendan 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas y posteriormente pues una revacunación cada 5 a 10 años. En los niños que sean mayores a 7 años y tengan su esquema completo con DPT o la pentavalente, se recomienda igual revacunación cada 5 a 10 años y en embarazadas pues se aplica, como sabemos, en cualquier edad gestacional, pero pues de preferencia en el primer contacto, ¿no? En el control prenatal. Estas pues igual son 2 dosis y se aplica en 4 a 8 semanas, bueno, con un intervalo de 4 a 8 semanas entre cada una. También pues recomienda la OMS que haya una dosis de refuerzo con cada embarazo hasta que se completen 5 dosis. Ya después de que hayamos completado nuestro esquema, pues otra vez la revacunación, que son 2 dosis de 5 a 10 años. Cada 5 a 10 años. La que sigue, por fin. Y pues otra vacuna es contra la hepatitis B, que dentro de sus indicaciones es universal a recién nacidos o lactantes y en adolescentes que no hayan sido vacunados antes. Y si nosotros conocemos si la madre es positiva al antígeno contra hepatitis B, pues se administran 0.5 mililitros de gamma globulina para hepatitis B en sitios separados. Y pues son un esquema de 3 dosis, uno a las 12 horas de vida, otra a los 2 meses y otra a los 6. Se administran 0.5 mililitros en la cara anterolateral del muslo y se tienen que tener precauciones en bebés prematuros de menos de 2.000 gramos. Y hay 3 contraindicaciones, una es que sea que haya hecho alguna reacción anafiláctica al timerosal, otra que haya hecho una reacción a la levadura o que esté pasando por un cuadro febril agudo. Y en caso de que no conozcamos si la madre es positiva o no con el antígeno, pues se recomienda que la dosis sea antes de los 8 días de vida, después a los 2 meses y después a los 6. Si por alguna razón no se aplicó la vacuna al nacer, el esquema cambia a 2 dosis, una a los 4 meses, otro a los 6, y se administra una dosis de refuerzo a los 12 años. Y en casos de que el niño o el adolescente no haya sido vacunado antes, se puede iniciar el esquema a cualquier edad, pero la vía de administración en este caso es en el músculo deltoides. Y contra rotavirus, nada más para recordar un poquito que son 5 grupos y el que afecta más a los humanos es el grupo A. Es la causa más común de gastroenteritis grave en lactantes y niños en menores de 5 años. Y del 5 al 10% son cuadros leves, del 10 al 18 son moderados y del 30 al 40% pueden ser casos graves que requieran hospitalización del paciente. Y de todas las cepas aisladas, 75% son serotipos G1, G2, G3 y G4. Y el más prevalente en México es G1 y el fenotipo P8. Tenemos 2 tipos de vacuna, la monovalente y la pentavalente. La monovalente son virus vivos atenuados y tiene especificidad contra el serotipo G1P1. También puede neutralizar a los tipos G2, G3, G4 y G9 y se pueden administrar 2 dosis máximo hasta los 6 meses de edad. Y el otro tipo, la pentavalente, es una recombinación genética de una cepa bovina y tiene especificidad contra G1, G2, G3, G4 y P1. La dosis son 2 mililitros vía oral que se administran a partir de la 6ª semana de vida y las dosis que siguen tienen que haber pasado mínimo 4 semanas entre una dosis y otra.
Entonces puede iniciarse a los 2 meses, luego a los 4 y después a los 6 y máximo pues hasta los 8 meses. Y dentro de los efectos secundarios puede haber fiebre, vómito y diarrea. Contra neumococo, el agente Streptococcus pneumoniae representa 95% de las infecciones por neumococo y hay un mayor número de casos en niños menores de 2 años. Hay 2 tipos de vacuna, una con polisacáridos y otra conjugada. Y pues en el esquema es la conjugada la que se aplica y esta conjugación va a favorecer que la protección sea mayor en niños menores de 2 años, que es donde hay mayor número de casos. Y pues hay como 3 conjugaciones que se describen. Una es con una variante no tóxica de la toxina difterica y se obtiene inmunidad contra 7 serotipos. Otra es con una conjugación con la fracción proteica D de Haemophilus influenzae y se alcanza a proteger contra 10 serotipos. Y la última es la misma conjugación que la heptavalente más otros 6 serotipos. Y esta específicamente protege contra 3 serotipos que son pues graves, que son los 3, 6 y 19A, que son el 41.8% de los casos de enfermedad neumónica invasiva. Y también con esta conjugación se busca generar una respuesta mediada por linfocitos de cooperadores para asegurar una eficacia protectora y que el sistema inmune también genere memoria a largo plazo. Y la dosis son de 0.5 mililitros vía intramuscular y el esquema es a los 2, a los 4 y después a los 12 meses. Está contraindicado si el paciente presentó hipersensibilidad a los componentes o al toxoide difterico o que tenga fiebre. Y dentro de sus reacciones adversas puede haber fiebre, irritabilidad, disminución del apetito, somnolencia, sarpullido, eritema y dolor en sitio de la aplicación. Contra la influenza, los tipos más importantes son los A y B, por los síntomas que presenta, por los casos, pues la prevalencia y también por el riesgo alto de complicaciones. En pacientes de 6 a 3 años, la dosis son de 0.25 mililitros con un refuerzo en un mes y la vía es intramuscular o subcutánea. Y ya después, pues se administran dosis únicas cada año y se recomienda que se administren en los meses de octubre y noviembre, que es cuando la prevalencia aumenta. Bueno, la incidencia más. Y pues ya ese fue como del esquema y tenemos otras vacunas agregadas, que pues una es la contra el virus del papiloma humano, que pues podría desarrollarse cáncer. Y los serotipos de bajo riesgo son los tipos 6 y 11 y los de alto riesgo son los 16 y 18. Entonces hay 3 tipos de vacuna, cada una protege contra serotipos específicos, la bivalente contra 16 y 18, la tetravalente contra 6, 11, 16 y 18 y la nanovalente contra 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. La dosis son 0.5 mililitros vía intramuscular. El esquema inicia a los 11 años y la dosis posterior es a los 2 meses y es importante que hayan pasado mínimo 4 semanas entre estas primeras 2 dosis y la última dosis es un año después o mínimo que hayan pasado 3 meses. Si por alguna razón el esquema se interrumpe, no se reinicia el esquema, sino se continúa a partir de donde se quedó. Contra varicela, el objetivo es impedir que aumenten los casos de portadores y también que se reactive la infección como herpes zóster. La vacuna son virus vivos atenuados derivados de la cepa OCA. La dosis es de 12, bueno, niños de 12 meses a 12 años, la dosis es de 0.5 mililitros por vía subcutánea y pues también en un año y luego a los 4 y 6 años.
Y hay situaciones especiales que, por ejemplo, si el paciente tiene 6 años de edad que no haya tenido una vacuna antes, se administra una primera dosis y 8 semanas después se administra la segunda. Si tiene menos de 4 años y ya tuvo un contacto o ya tuvo varicela, se aplica la segunda dosis y ya no se revacuna entre los 4 y los 6 años. Y a partir de los 13 se pudiera aplicar una primera dosis, pasan 8 semanas y se aplica la segunda. Contra hepatitis A, si son pacientes de más de un año, tienen anticuerpos pasivos por parte, bueno, los obtuvieron por parte de la mamá. Y estos pacientes responden bien también a vacunas con dosis menores o títulos menores. Y pues sabemos que la prevalencia disminuye si mejoran los estados socioeconómicos y las medidas de higiene. Y dentro de las complicaciones, pues pudiera haber hepatitis recurrente, insuficiencia hepática, hepatitis fulminante y muerte. Entonces, por eso se busca vacunar a los pacientes. Y en estados de la primera semana después de la exposición, se puede administrar inmunoglobulina inespecífica 0.02 miligramos por kilogramo vía intramuscular. Y la FDA aprobó la aplicación a todos los niños a partir de los 12 meses. Está indicado en todas las personas a partir de un año y pacientes con enfermedad hepática crónica o donde, bueno, vivan en estados donde la hepatitis es endémica, pues son grupos prioritarios. Y pues la dosis en niños de 15 a 18 años son de 0.5 mililitros vía intramuscular y una dosis de refuerzo entre los 6 y 12 meses después de esa dosis. Y en mayores de 18 es 1 miligramo vía intramuscular. Y si por alguna razón tuviera diátesis hemorrágica, la vía es subcutánea. Y se tiene que tener precaución en pacientes con hemodiálisis o inmunodeficiencias, o, bueno, porque estos pudieran presentar hipersensibilidad o anafilaxia. Y otra vacuna es contra meningococo, que de todos los pacientes del 11 al 19 pueden tener secuelas, alteraciones en el neurodesarrollo o también sordera. La meningococcemia puede llevar a amputaciones de las extremidades afectadas. El 90% de los casos son ocasionados por los serogrupos A, B, C, Y, W 135 y la incidencia máxima es en el primer año de vida. Y otros pacientes del 35 al 40% presentan la infección antes de los 5 años. Y pues con la vacunación se busca mejorar las ventajas inmunológicas, que son que el sistema inmune genere memoria a largo plazo, que reduzca los casos de portación y también favorecer la inmunidad comunitaria. Hay dos tipos de vacunas, las vacunas de polisacáridos con meningitis, que protege contra los serogrupos A, C, Y y W 135. Se suele usar cuando son brotes aislados o cuando se quiere controlar una situación epidémica en algún momento, pero tiene ciertas limitaciones como la falta de memoria inmunológica y que la protección pues no es durable. La otra vacuna son vacunas conjugadas con polisacáridos capsulares unidos de modo covalente con proteínas transportadoras. Se crea un inmunógeno dependiente de células T. Y en México se aplica la vacuna tetravalente conjugada, agregando un polisacárido de meningitis al toxoide diftérico, y este es el que funciona como la proteína transportadora. Las dosis son en niños de 9 a 23 meses, son 2 dosis y tiene que haber mínimo pasado 3 meses entre cada dosis. Y son 0.5 mililitros vía intramuscular en la región deltoidea. Y leí sobre esta vacuna, que es un poco cara,
y que solo se administra en servicios privados, ya que no es financiada con receta en el Sistema Nacional de Salud. Pero aún así, pues creo que es importante conocerla porque picas menos al paciente, porque protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, hemófilos simplex A tipo B y hepatitis B. Se puede aplicar a partir de los 2 meses. Está contraindicada si el paciente tiene una enfermedad febril aguda, una infección aguda, que tenga reacciones de hipersensibilidad a la neomicina o a la polimixina, o que tenga encefalopatía de una etiología desconocida en los 7 días después de que se les haya aplicado DTP. Se tiene que tener precaución en pacientes con inmunosupresión o con un trastorno neurológico. Y bueno, la dosis es de 0.5 mililitros vía intramuscular. Y en pacientes nacidos a término son 3 dosis, que haya pasado un mes entre cada dosis. Y se pudiera aplicar una de refuerzo 6 meses después de la última dosis. Y el máximo es a los 18 meses de edad. Y dentro de las reacciones adversas puede haber eritema, dolor e inflamación en el sitio de la inyección. Puede haber fiebre, llanto prolongado y pérdida del apetito. Y también vómito, diarrea y somnolencia. Y, bueno, este caso fue nacidos a término, pero pudiera ser el paciente, otro caso, que fueran 2 dosis, un mes después, y el refuerzo pudiera ser 6 meses después de la dosis primaria, y que se aplicara entre los 11 y 13 meses de edad. Y otro caso es que fuera prematuro después de las 24 semanas, serían 3 dosis, con una diferencia de un mes entre cada una. Y este esquema forzosamente tiene que llevar el refuerzo igual después de 6 meses, después de la última dosis, y el máximo es a los 18 meses de edad. Y este es un esquema actualizado de la Asociación de Vacunología aquí en México, y pues ya es la última actualización, y pues también lo divide por edad la vacuna. Este es el esquema básico que vimos antes y estas son algunas de las agregadas. Y pues ya esa fue la bibliografía que consultamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Siguen ahí o están dormidos? Creo que todo claro, doctor. Bueno, voy a hacer algunos comentarios nada más acerca de algunas de las vacunas en específico. Hay que recordar que la BCG no nos va a proteger contra tuberculosis pulmonar, nos va a proteger contra complicaciones graves como la tuberculosis meningia. Eso es muy importante porque sucede, ya no hay tanta tuberculosis, en algunas zonas del país todavía sigue siendo, si no endémica, muy frecuente, como en la zona norte, en Baja California y Sonora, son estados que tienen altas incidencias. Y muchas veces cuando se presenta en adolescentes, sobre todo las mamás dicen que porque se le puso la vacuna, ellas pensaron que no iban a tener y que entonces la vacuna no había funcionado. Entonces hay que recordar que la vacuna no es para tuberculosis pulmonar. En relación a las vacunas como la vacuna de Sabin o de Sabin, son 3 dosis, pero siempre en las semanas de vacunación se promovía que si había faltado alguna dosis se pusiera la dosis de refuerzo o la dosis adicional en cada una de las semanas de vacunación para completar los esquemas. En cuanto a las vacunas que pueden producir reacciones alérgicas, como las que tienen el factor pertussis, pues es importante señalar que cuando se aplica la primera dosis, pues no tenemos forma de saber que existe la alergia a este componente del pollo.
y entonces en la primera dosis se aplica pues la tradicional que tiene el factor pertussis, y ya en las siguientes ya se puede entonces modificar ese esquema para aplicar las que no contengan el factor pertussis, que ustedes saben que es el que protege o que da cobertura contra tosferina. En el caso de las vacunas, bueno, de la vacuna contra hepatitis, la que se previene por vacunación es la hepatitis A, porque es la más contagiosa. No es la más peligrosa o más riesgosa, pero sí la que se contagia con mayor facilidad, es por eso que existe la vacuna contra ella. Y las más contagiosas, digo, las más peligrosas, porque pueden llevar al paciente a cirrosis hepática y en algunos casos hasta cáncer, son la hepatitis B y la C. La hepatitis B produce más cirrosis eh, que la C, pero la C nos puede llevar a cáncer de hígado. Entonces, eh, existe la vacuna contra la hepatitis A porque es la más contagiosa. Recuerden también que la prematurez no contraindica la vacunación. La prematurez lo que hace es que retrasa el esquema y se debe ajustar de acuerdo a la dosis. Hay algunos, como en el caso de la última, que es esta vacuna hexavalente, que pretende tener una cobertura más amplia con menos dosis, por la cuestión de que muchos papás pueden cambiar de opinión en un momento dado y volverse antivacunas, como ha sucedido o como está sucediendo frecuentemente. Este movimiento perdió un poco de fuerza con la pandemia porque pues, los focos se fueron a esta cuestión del coronavirus, pero pues siguen ahí latentes estas cuestiones de las antivacunas. Entonces, pues la idea es que se pueda tener una cobertura más amplia con menos dosis para tratar de evitar esta migración de personas hacia la no vacunación. Entonces, el hecho de que sea Doctor, prematuro, ajá, perdón, creo que mi internet se trabó, pero creo que ya lo iba a mencionar de nuevo. Relacionado con la prematurez, ajá, las vacunas se ajustan a su, así digamos, es. al bebé. Ok. Se ¿Cómo? modifica por edad corregida. Digamos que las que se dan al nacimiento se le siguen dando al nacimiento, aunque sea 7 meses, ¿no? No, se ajustan a la edad corregida. Mm. ¿Cómo saco la edad corregida? Bueno, no entiendo. ¿O se espera hasta que sean los 2 meses, hasta que sean 9 y después ya se empiezan a dar las vacunas? A ver, cuando un niño nace antes de los 9 meses. Si ese niño nació antes de las 40 semanas y nació, por ejemplo, a las 36 semanas, ¿cuántas semanas le faltan para tener 40? Tú, Fernanda, 4, haz la 4. suma. Ok. Entonces, ¿cuál será su edad corregida? Cuando tenga un mes de edad, tendrá un mes de edad cronológica y su edad corregida será ¿cuántas semanas? Ok. Seguiría siendo un mes más A ver, 4 semanas. si nació de 36 semanas, ¿cuántas le faltan para las 40? 4. 4. Al mes, ¿qué edad cronológica tiene? En semanas. 4. 44. ¿Y cuántas tendrá de edad corregida? 48. No, ¿cómo va a tener 48 si nació de 40? Si nació de 40. 36. Serían Así 40. es. Ok. Entonces su edad corregida es 40, por lo tanto su edad esperada o su edad de vacunación, que debería ser al nacimiento, es al mes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces se ajustan a edad, no se deja de vacunar. En relación a los pacientes que tienen fiebre, entonces ahí lo que hay que hacer es esperar por lo menos 72 horas del pico febril, porque hay que ver que no tengan alguna otra enfermedad que esté desencadenando la fiebre. Recuerden ustedes que los bebés pueden tener fiebre por muchos motivos, no nomás infecciones. Así siempre se sugiere que sea 72 horas después del episodio febril que se lleve a vacunación. Las semanas nacionales de vacunación están diseñadas para las oportunidades perdidas de vacunación, porque toda situación en la cual no podamos vacunar a un paciente es una oportunidad perdida. Si el niño va con su mamá acompañándola a la unidad de medicina familiar o a la clínica del ISSSTE y lo pasar a vacunar y las señoritas a veces dicen, pues no tenemos el reactivo, o el niño tiene peso bajo, que no contraindica la vacunación del peso bajo, pero muchas veces les dicen que sí, o los niños tienen una cardiopatía congénita, por ejemplo, que es algo que nos toca enfrentarnos a nosotros, bueno, a mí en específico,
hay negativa a vacunar a niños con cardiopatía congénita. ¿Por qué razón? No lo sé, lo desconozco, porque no contraindica una cardiopatía la vacunación. Ahora, las alteraciones inmunológicas graves son las que contraindican la vacunación, pero es una contraindicación relativa que puede en un momento dado corregirse o mejorar con algunas otras situaciones. Se envía al paciente o al niño al alergólogo, al inmunólogo y se ajustan los esquemas. Entonces, cualquier situación que impida que se vacune a un paciente o a un niño es una oportunidad perdida de vacunación. Y las semanas nacionales de vacunación, que eran 2 por año, a veces hasta 3, pretendían que todos esos pacientes que por alguna razón no se habían vacunado en algún refuerzo o a veces incluso en dosis inicial, se recuperaran y se ajustaran los esquemas. ¿Sí? En esta situación no es como cuando a veces algunas personas están tomando algún medicamento y se les olvida la dosis de las 8 de la noche y te preguntan, oiga, ¿me la puedo tomar doble a las 6 de la mañana? No, ya no te la puedes tomar doble. Vas a recuperar o vas a seguir tu esquema y lo vas a reajustar en tu dosificación. Lo mismo aquí con las vacunas. No volvemos a empezar el esquema, sino que se ajusta y de ahí en adelante se hace el esquema con las modificaciones necesarias. Lo importante es que no debemos dejar de vacunar a los niños. Durante la pandemia se nos olvidó, hicimos de lado un poquito las semanas de vacunación, ya se retomaron, afortunadamente van a empezar o ya empezaron estas semanas de vacunación. Y pues la idea es que haya más personas vacunadas con la finalidad de que haya menos riesgo de enfermedades y sobre todo de las complicaciones de las enfermedades. Ese es el motivo de la vacunación, evitar las complicaciones y las eventuales secuelas que pueda presentarse derivado de la no vacunación de alguna persona. Entonces, no sé si les quede alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Siguen ahí o no siguen ahí? ¿Ya se fueron? Doctor, en la vacuna contra la influenza que dicen que si es alérgico al huevo no se les debe de poner, ¿eso todavía continúa o si se les puede colocar? Si tiene, los derivados de la clara del huevo, o de la, bueno, sí, casi, bueno, la mayoría son de la yema del huevo. Si son derivados de la yema, entonces ahí no se debería aplicar, es una contraindicación relativa, porque lo que están haciendo algunos médicos es dar una protección, los alergólogos y los inmunólogos hacen algunos de los preparados para prevenir esta reacción alérgica. Como te decía, si las reacciones alérgicas han sido reacciones alérgicas graves, entonces sí es una contraindicación absoluta. Es como en el caso ahorita de la vacunación contra el COVID. Quienes han tenido reacciones anafilácticas o reacciones graves a vacunas tienen una contraindicación absoluta, pero se está trabajando en la cuestión de inmunoalergias para ver la posibilidad de dar algún compuesto que pueda atenuar esa respuesta. Entonces, la respuesta sería es una contraindicación parcial, dependiendo de la respuesta inmunológica de cada paciente. Ahí lo ideal es que se acudiera al inmunólogo o al alergólogo para establecer si existe un riesgo real en la vacunación, si hay más riesgo que beneficio, y si no hay más riesgo que beneficio, proceder a la vacunación. Sí, gracias. No, nada. Entonces, el gran problema de la vacunación actualmente son estos movimientos antivacunas que cada vez se van haciendo más fuertes. Aquí en nuestro país sí hay un movimiento antivacunas, no tan fuerte como lo hay en Europa y Estados Unidos, pero pues es algo de lo que nos tenemos que enfrentar. Muchos pediatras han optado incluso por decirle a los padres de estos niños que ya no los pueden seguir atendiendo como pediatras porque no tienen la protección necesaria para que ellos puedan asegurar que sus niños no tendrán enfermedades más graves. Entonces, sí representa un problema importante porque pues modifica de muchas maneras el adecuado ejercicio de la pediatría, porque si no tienen estas protecciones básicas, pues pueden tener complicaciones graves de enfermedades que pues no son ya tan graves. Entonces, no sé si queda otra pregunta, otra duda, algún comentario. De mi parte, no, doctor. Ok.
Bueno, tuvimos uno de los pacientes que nos estaban ahí rotando en cardio, un niño prematuro, y la pregunta surgió en relación a la clase de historia clínica. Si en la historia clínica es importante consignar la edad corregida de estos pacientes. Por eso ahorita hice el ejercicio con Fernanda de que, a ver, dime cómo estarían las semanas en estos pacientes. Entonces, si el bebé fue prematuro, sí es importante en la historia clínica consignar cuál es su edad cronológica y cuál es su edad corregida en el primer año de vida. O sea, ya después, más allá del año, ya no tiene tanta relevancia, pero en lactantes sí es importante consignar qué edad corregida tiene. Antes del año de edad es importante consignarlo para que lo tomen en cuenta si alguno de ustedes en su historia clínica tiene algún paciente con antecedente de prematurez. Si pues ya no tienen, si ya no hay preguntas o dudas, pues bueno, ya podemos dar por terminada la clase. Recuerden que las preguntas de sus exámenes parciales van a salir de las clases que ustedes mismos están dando. Por eso es importante que si nos envíen por lo menos 24 horas antes de la clase su presentación, para que nosotros, si encontramos alguna cosa que se tenga que modificar, la modifiquemos, les hagamos las sugerencias o lo corrijamos durante la presentación o ampliemos la información. Sí, Gracias, doctor. tiene levantada la mano por ahí. Sí, bueno, me surgió una duda. Ajá. El hecho de que se aplique la vacuna en el muslo o en el brazo, ¿depende de la cantidad de masa muscular? Sí, los bebés que tienen poca masa muscular en el brazo, que son precisamente los bebés que fueron prematuros, o los niños con retraso en el crecimiento, en el desarrollo uterino, o aquellos que tienen por alguna razón hipotrofia muscular en niños más grandes, entonces se pasa al muslo para que no corramos el riesgo de lesionar otras estructuras, ¿no? Podríamos ahí lesionar venas, arterias, nervios, entonces por eso que se modifica en esos casos. Gracias. O nada. Listo, entonces pues si no hay más dudas, si no hay comentarios, pues podemos dar por terminado este tema. Gracias, doctor. Sí, por nada. Gracias a Gracias, ustedes. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenos Gracias, días a ustedes. Gracias. Ahí.